A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber, ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El regreso a casa. Lance Daly estaba en la entrada de su casa, con sus manos curtidas aferradas al volante de su camioneta Ford negra. 5 años. 5 malditos años desde que su hija, Isabel, se había desvanecido sin dejar rastro de su hogar suburbano en Minnesota. La policía se había rendido después de 2 años, etiquetándola como una fugitiva a pesar de la insistencia de Lance de que algo andaba mal. Su esposa, Candace, casi parecía aliviada cuando los esfuerzos de búsqueda disminuyeron, afirmando que necesitaban seguir adelante y aceptar la realidad. Pero Lance nunca dejó de buscar. Había contratado a 3 investigadores privados diferentes, seguido innumerables pistas sin salida y conducido miles de millas persiguiendo sombras. La obsesión le había costado su negocio de construcción, la mayoría de sus ahorros y, según Candace, su matrimonio. Ella había solicitado la separación hacía 6 meses, aunque todavía compartían la casa. Un arreglo que se adaptaba a la necesidad de Lance de seguir vigilándola. La llamada había llegado a las 3:47 a.m. del Departamento de Policía de Minneapolis. Habían encontrado a una joven que coincidía con la descripción de Isabel, deambulando por el centro, desorientada y desnutrida, sin identificación, pero les había dado su nombre y dirección. Lance había roto todos los límites de velocidad para llegar allí, su corazón martilleando mientras identificaba a la chica de ojos hundidos que apenas se parecía a la vibrante joven de 16 años que desapareció. Isabel tenía 21 ahora. Delgada como un rail con ojos atormentados y cicatrices en sus muñecas, que hicieron que la visión de Lance se nublara de rabia. Se había aferrado a él en la comisaría, susurrando «papi» una y otra vez mientras se negaba a hablar con nadie más. Los oficiales tenían preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Quién se la llevó? ¿Por qué regresar ahora? Pero Isabel se había quedado en silencio, presionando su rostro contra el pecho de Lance. Ahora, mientras la ayudaba a bajar de la camioneta, Lance notó cómo se encogía ante los movimientos bruscos y seguía mirando por encima del hombro. Alguien le había hecho esto a su pequeña. Alguien le había robado 5 años de su vida. Y Lance los encontraría. Había aprendido la paciencia durante sus días en la construcción. Sabía que los cimientos más fuertes requerían tiempo y una planificación cuidadosa. Quienquiera que fuera el responsable pagaría de formas que no podían imaginar. ¿Está mamá en casa?, preguntó Isabel. Su voz apenas un susurro mientras se acercaban a la puerta principal. Está adentro, respondió Lance, estudiando el rostro de su hija. Algo parpadeó en sus ojos. Miedo. Ira. Isabel, cariño, ¿qué te pasó? ¿Dónde has estado? Pero Isabel se había puesto rígida, mirando la casa como si fuera una tumba. Tenemos que hablar primero. Papi, a solas. Antes de entrar, Lance se arrodilló a su lado, su enorme complexión haciéndola parecer aún más frágil. Sea lo que sea, puedes contármelo. Estoy aquí ahora. Te protegeré. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabel. No lo entiendes. La razón por la que desaparecí, la razón por la que volví. Agarró sus brazos con una fuerza sorprendente. Mamá sabe por qué me fui. Te ha estado mintiendo durante años. La puerta principal se abrió antes de que Lance pudiera responder. Candace apareció en el umbral, su cabello rubio perfecto a pesar de la hora temprana, vistiendo la bata de seda que Lance le había comprado para su aniversario hacía 3 años. Se había mantenido en forma a los 45 todavía la mujer atractiva con la que se había casado,
pero su belleza se había vuelto fría con los años, especialmente después de la desaparición de Isabel. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Candace, llevándose una mano a la boca. «Isabel, ¿de verdad eres tú?». Isabel se apretó más contra Lance, su respiración superficial. «Papi, por favor, tenemos que irnos ahora». Pero Candace ya se acercaba, con los brazos extendidos. «Nena, hemos estado tan preocupados. ¿Dónde has estado? ¿Estás herida? Aléjate de mí», dijo Isabel, las palabras afiladas y claras. Candace se congeló, la confusión parpadeando en sus rasgos. «Cariño, soy tu madre. Te he extrañado tanto». «Eres una mentirosa», dijo Isabel, su voz cada vez más fuerte. «Y se lo voy a contar todo». Lance sintió que la temperatura bajaba entre los tres. La expresión de Candace cambió, la calidez maternal reemplazada por algo calculador. «Isabel, cariño, has pasado por un trauma. Estás confundida». «No estoy confundida sobre lo que vi», interrumpió Isabel. «No estoy confundida sobre por qué tuve que huir, y no estoy confundida sobre quién eres realmente». Lance se levantó lentamente, sus ojos moviéndose entre su esposa y su hija. 22 años de matrimonio le habían enseñado a leer las señales de Candace, la forma en que se tocaba el cuello cuando estaba nerviosa, cómo su sonrisa se volvía frágil bajo presión. En este momento, parecía una mujer con secretos. «¿De qué está hablando, Candace?», preguntó Lance en voz baja. «Obviamente le han lavado el cerebro quienquiera que se la llevó», dijo Candace, pero su voz carecía de convicción. «Deberíamos llevarla a un hospital. Que la revisen». «No me llevaron», dijo Isabel con firmeza. «Huí. Tuve que huir por lo que hiciste». «Lo que ambos hicieron». La voz de Lance era peligrosamente suave. Isabel asintió hacia la calle. Un BMW plateado estaba estacionado a 3 casas de distancia, con el motor en marcha, incluso bajo la tenue luz de la farola. Lance pudo distinguir una figura detrás del volante. «Byron está esperando a que salga», dijo Isabel. «Cree que voy a guardar silencio como antes, pero he terminado de protegerte, mamá. He terminado de vivir con lo que sé». Byron Weiss. Lance conocía el nombre. Uno de los compañeros de trabajo de Candace en la agencia de seguros donde había trabajado durante los últimos 8 años. Un ajustador de siniestros de habla suave con dientes perfectos y trajes caros. Lance siempre había encontrado algo viscoso en el hombre. La forma en que miraba a Candace durante las fiestas de la empresa. «Estás diciendo tonterías», dijo Candace, pero estaba retrocediendo hacia la casa. «Byron es un amigo de la familia». «Es tu amante», dijo Isabel rotundamente. «Y hace 5 años, los vi matar a alguien juntos». Capítulo 2. Revelaciones. El silencio que siguió a las palabras de Isabel fue ensordecedor. Lance sintió que algo frío y violento se desplegaba en su pecho. Una oscuridad que había mantenido cuidadosamente contenida durante 48 años. Aprendió temprano en la vida que los hombres enojados que no podían controlarse terminaban en la cárcel o peor. Su padre había sido un hombre así violento, impredecible, finalmente destruido por su propia rabia. Lance había jurado ser diferente, pensar antes de actuar, canalizar su furia hacia un propósito. Pero al mirar el pálido rostro de su esposa y la temblorosa figura de su hija, ese control se estaba deshilachando. «Adentro», dijo en voz baja. «Ahora». Candace abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Lance la detuvo. Se movieron por la puerta principal como una procesión fúnebre.
Lance echó el cerrojo detrás de ellos, notando cómo Isabel se estremecía con el sonido. El salón se sentía diferente ahora, contaminado por secretos. Lance había construido la mayoría de los muebles él mismo, la mesa de centro de roble, el centro de entretenimiento, las estanterías. Este había sido su santuario, su hogar familiar. Ahora parecía la escena de un crimen. «Empieza a hablar», dijo Lance, acomodándose en su sillón reclinable. Mantuvo la voz tranquila, pero sus manos estaban apretadas en puños. Isabel se sentó en el borde del sofá, lo más lejos posible de Candace. Fue el 15 de septiembre de 2019. Estabas en Chicago por ese gran proyecto de hotel. ¿Recuerdas? ¿Se suponía que estarías fuera toda la semana? Lance recordaba la renovación del Marriott, que había sido el contrato más grande de su empresa. Había vuelto a casa inesperadamente el martes por la noche, queriendo sorprender a Candace por su aniversario. Volví a casa temprano de la escuela porque estaba enferma, continuó Isabel. Cuando entré, oí voces en el sótano, la voz de mamá y la de alguien más. Un hombre estaba gritando. Candace se había puesto blanca. Isabel, por favor, cállate, dijo Lance en voz baja. La boca de su esposa se cerró de golpe. La voz de Isabel se hizo más fuerte mientras continuaba. Fui a la puerta del sótano y miré hacia abajo. Mamá estaba allí con Byron, y había un hombre atado a una silla. Estaba herido. Sangraba por la cara. Byron sostenía un cuchillo. La mente de Lance corría. El sótano había sido su taller antes de que Isabel desapareciera. Insonorizado, aislado, con un desagüe en el suelo de hormigón para lavar el equipo. Habría sido perfecto para... ¿Quién era el hombre?, preguntó. Su nombre era Dennis Elliot, dijo Isabel. Descubrí más tarde que era un investigador que Byron contrató para seguir a alguien. Pero Denise descubrió lo que Byron estaba haciendo realmente, el fraude de seguros, las reclamaciones falsas. Iba a exponerlo todo, así que lo mataron. Lance lo dijo. No fue una pregunta. Isabel asintió. Lo hicieron parecer un accidente de coche en la autopista 35, pero los vi tirar su cuerpo en el maletero del coche de Byron primero. Iban a escenificar todo el asunto. Lance se volvió hacia Candace, que miraba al suelo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué?, susurró ella. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? La cabeza de Candace se levantó de golpe. Lance, por favor, déjame explicarte. ¿Cuánto tiempo? 3 años, admitió. Empezó después de que Isabel comenzara la secundaria. Siempre estabas trabajando. Siempre fuera en trabajos. Así que decidiste convertirte en una asesina. No se suponía que sucediera así. La compostura de Candace se resquebrajó. Denise estaba chantajeando a Byron. Quería dinero para guardar silencio sobre lo del seguro. Pero se volvió codicioso. Seguía exigiendo más. Byron dijo que teníamos que detenerlo. Nosotros, la voz de Lance bajó a un susurro. Ayudaste a planearlo. Yo solo estaba allí. No sabía que Byron iba a... Estuviste allí cuando torturó al hombre, interrumpió Isabel. Sostuviste el teléfono mientras Byron lo grababa confesando crímenes que no cometió. Ayudaste a limpiar la sangre. Lance se levantó lentamente. Su complexión de 1,93 metros proyectando una larga sombra. 25 años en la construcción lo habían dejado con hombros anchos y poderoso, con manos que podían aplastar bloques de hormigón. Candace se encogió en el sofá. ¿Qué pasó después?, le preguntó a Isabel. Me vieron, dijo. En las escaleras. Mamá gritó. Y Byron vino tras de mí con el cuchillo. Corrí.
Llegué a mi habitación y cerré la puerta, pero podía oírlos discutir sobre qué hacer conmigo. La mandíbula de Lance se tensó. Te amenazaron. Byron quería asegurarse de que no pudiera hablar. Mamá lo convenció de que había otra manera. Dijo que harían que pareciera que me había escapado. Adolescente con problemas en casa, historial de depresión, problemas familiares. La policía asumiría que era solo otra estadística de fugitivos. Pero realmente te escapaste, dijo Lance. Isabel asintió. Los oí planearlo. ¿Cómo montarían mi habitación? ¿Qué historia te contarían? Byron dijo que si alguna vez volvía, si alguna vez hablaba, también te matarían a ti, hacer que pareciera un suicidio. Padre afligido no pudo soportar la pérdida de su hija. La habitación parecía cerrarse. Lance miró a Candace, esta mujer con la que había compartido cama durante más de 2 décadas, que le había ayudado a llorar a su hija desaparecida mientras sabía exactamente dónde estaba. La traición era tan completa, tan monstruosa, que por un momento no pudo respirar. ¿Dónde has estado durante 5 años? Le preguntó a Isabel con delicadeza. En diferentes lugares, refugios en su mayoría. A veces me quedaba con gente que no hacía preguntas. Me mantenía en movimiento. Usaba nombres falsos. Conseguí un trabajo en un restaurante en Wisconsin. Ahorré dinero. He estado observando desde la distancia, esperando el momento adecuado. ¿Por qué ahora? Los ojos de Isabel se endurecieron con una madurez que rompió el corazón de Lance. Porque Byron se está volviendo descuidado. Mató a otro investigador hace 3 meses, Pete Kruger. Lo hizo parecer un robo, pero esta vez alguien lo vio salir de la escena. La policía está haciendo preguntas. Lance se volvió hacia Candace. ¿A cuántas personas han asesinado ustedes dos? Solo a los 2, dijo Candace rápidamente. Y yo nunca en realidad. Eres cómplice de asesinato, dijo Lance. Ayudaste a encubrirlo. Alejaste a nuestra hija de su hogar y me dejaste pensar que estaba muerta. Las lágrimas corrían por el rostro de Candace ahora. Lo siento mucho. Quería decírtelo. Pero Byron dijo que si no cooperaba, te incriminaría por los asesinatos. Plantaría pruebas. Haría que pareciera que tú mataste a Denise. Lo tenía todo planeado. Lance absorbió esta información con el mismo enfoque metódico que usaba para los proyectos de construcción. Primero los cimientos, luego la estructura, luego los detalles. Los cimientos aquí eran simples. Su esposa era una asesina y una mentirosa. Su hija había estado viviendo aterrorizada durante 5 años. Y en algún lugar ahí fuera, Byron Weiss esperaba que Isabel saliera de esta casa. La estructura era igualmente clara. Byron y Candace se habían salido con la suya con 2 asesinatos. Destruyeron su familia y robaron la infancia de su hija. Merecían pagar, pero no a través del sistema legal. Eso llevaría años, sin garantía de justicia. No. Esto requería un enfoque más personal. Isabel, dijo, su voz tranquila de nuevo. Necesito que vayas a tu habitación y hagas una maleta. ¿Nos vamos? ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Lance sonrió. Y no fue una expresión agradable. A un lugar seguro. Mientras me ocupo de algunos asuntos pendientes. Lance, por favor, suplicó Candace. Podemos arreglar esto. Testificaré contra Byron. Ayudaré a meterlo en la cárcel. Vas a hacer exactamente lo que te diga que hagas, dijo Lance en voz baja. Y si te desvías de mis instrucciones, aunque sea ligeramente, me aseguraré de que el mundo sepa qué clase de monstruo eres realmente antes de matarte yo mismo. Candace se quedó muy quieta.
En 22 años de matrimonio, nunca había oído a Lance hablar con tanta certeza fría. ¿Qué quieres que haga?, susurró. Lance caminó hacia la ventana y miró a través de las persianas. El BMW plateado seguía allí, con el motor en marcha. Byron probablemente se estaba impacientando, preguntándose qué estaba tardando tanto. Primero, dijo Lance, vas a llamarlo. Dile que todo salió bien, que Isabel guardará silencio y que te reunirás con él mañana por la noche para discutir los próximos pasos. Y luego, la sonrisa de Lance se ensanchó. Luego vas a ayudarme a destruirlo. Capítulo 3. La trampa. Lance siempre había sido un planificador. En la construcción, aprendes pronto que el más mínimo descuido puede derribar un edificio entero. Mide 2 veces, corta una vez. Revisa los cimientos antes de añadir peso. Ten en cuenta el clima, las condiciones del suelo, el error humano. Estos principios le habían servido bien en los negocios y le servirían aún mejor en la venganza. Mientras Isabel empacaba sus cosas esenciales, Lance se sentó en la mesa de su cocina con un bloc de notas, esbozando lo que en privado llamó el proyecto de demolición. Candace se acurrucó en un rincón, con el teléfono en sus manos temblorosas, esperando su señal para llamar a Byron. Antes de que hagas esa llamada, dijo Lance, sin levantar la vista de sus notas, necesito entender todo el panorama. ¿Cuántas reclamaciones de seguro ha presentado Byron fraudulentamente? No lo sé exactamente, susurró Candace. Docenas, quizás más. Lo ha estado haciendo durante años. Accidentes falsos, robos escenificados, informes de daños inflados. ¿Y tu papel? Yo procesaba las reclamaciones. Me aseguraba de que se aprobaran rápidamente. Enterraba cualquier señal de alerta en el sistema. Lance asintió. Todavía escribiendo. ¿Quién más sabe? Nadie. Byron es muy cuidadoso. Solo usa clientes que pagan en efectivo. Gente que no hará preguntas. ¿Y su familia? Candace parecía confundida. ¿Su familia? Está casado, hijos, gente que le importa. Estuvo casado. Se divorció hace 2 años, sin hijos. Su exesposa se mudó a California. Lance hizo otra nota. Un hombre sin lazos familiares era más difícil de controlar, pero también significaba menos espectadores inocentes. Y sus finanzas, sus activos. Tiene dinero escondido en paraísos fiscales, cuentas en las Islas Caimán. Creo que el dinero del seguro no va a su banco habitual. Tiene todo un sistema separado montado. Propiedades, una casa en el lago, coches caros. Siempre está hablando de comprar un barco. Lance levantó la vista por primera vez desde que comenzó su interrogatorio. ¿Dónde cree él que estás ahora mismo? Le dije que me estaba ocupando de Isabel, asegurándome de que entendiera las consecuencias de hablar. ¿Y qué espera que suceda a continuación? La voz de Candace era apenas audible. Quiere trasladarla a un lugar más permanente. Me ha estado presionando para que convenza a Isabel de que vaya con él voluntariamente. Dice que tiene un lugar preparado. Lance sintió que esa rabia fría crecía de nuevo. ¿Quiere matarla? No lo sé. Quizás habla de planes de contingencia. Lance se levantó y se acercó a Candace, que se encogió cuando él se acercó. Pero en lugar de golpearla, se arrodilló hasta que estuvieron a la altura de los ojos. Esto es lo que va a pasar, dijo en voz baja. Vas a llamar a Byron y decirle que Isabel está cooperando. Vas a quedar con él mañana por la noche en su casa del lago. Vas a decirle que tienes un plan para manejar la situación de Isabel permanentemente, pero que necesitas su ayuda. ¿Qué tipo de plan? Vas a sugerir que Isabel necesita desaparecer de nuevo, pero esta vez, en lugar de huir,
tendrá un accidente. Algo que no se pueda rastrear hasta ninguno de ustedes. Los ojos de Candace se abrieron de par en par. Querrá detalles. Le dirás que has estado pensando en ello durante semanas. Que Isabel te llamó hace un mes, amenazando con delataros. Que la convenciste de reunirse contigo primero para hablar, pero que ahora te das cuenta de que nunca se quedará callada. La única solución es eliminar la amenaza. Y el accidente, la sonrisa de Lance era glacial. Sugerirás que Isabel debería dar un paseo en coche con Byron a algún lugar remoto. El coche se sale de la carretera y cae al lago. Trágico accidente. Joven con problemas. Finalmente vuelve a casa después de 5 años, pero no puede soportar la presión. Se quita la vida. Candace estaba temblando ahora. Se lo creerá. A Byron le gustan las soluciones simples. Cuento con ello. Lance volvió a su asiento. Haz la llamada. Candace marcó con dedos temblorosos. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz suave de Byron respondiera. «Y bien, ¿cómo fue? Está aquí», dijo Candace, forzando la firmeza en su voz. «Ella no va a hablar». «¿Estás segura?» Parecía bastante decidida cuando era más joven. Me encargué de ello. Pero, Byron, tenemos que vernos mañana por la noche. Hay algo que tenemos que discutir. Una pausa. ¿Qué tipo de algo? El problema de Isabel. Creo que tengo una solución, pero necesito tu ayuda. No podemos discutirlo ahora. No por teléfono. Reúnete conmigo en tu casa mañana a las 9:00. Y, Byron, esta tiene que ser la última vez. No puedo seguir haciendo esto. Otra pausa, más larga esta vez. De acuerdo, a las 9:00. Y, Candace, asegúrate de que no te sigan. La línea se cortó. Candace miró a Lance con una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué pasa mañana por la noche?», preguntó. «Mañana por la noche, Byron Weiss aprende lo que le sucede a la gente que amenaza a mi familia». Isabel apareció en el umbral, con una pequeña bolsa de lona en las manos. Parecía joven y frágil, pero Lance podía ver un acero en sus ojos que no había estado allí antes. 5 años de supervivencia habían endurecido a su pequeña hasta convertirla en algo más fuerte. «Papi, ¿y la policía?» «Si tenemos pruebas, la policía querrá testimonios, testigos, pruebas que puedan sostenerse en un tribunal», dijo Lance. «Eso lleva tiempo. Abogados, apelaciones, tratos, y siempre existe la posibilidad de que queden libres. Entonces, vamos a tomar la justicia por nuestra mano». Lance estudió el rostro de su hija. «Voy a tomar la justicia por mi mano. Tú te vas a un lugar seguro mientras yo limpio este desastre». «No», dijo Isabel con firmeza. «He estado huyendo durante 5 años. He terminado de huir. Si vas a hacer esto, quiero ayudar». «Absolutamente no». «Papá, conozco a Byron mejor que tú. Sé cómo piensa, cómo reacciona bajo presión. Me necesitas». Lance quiso negarse, proteger a Isabel de cualquier trauma adicional. Pero al mirarla ahora, se dio cuenta de que no era la asustada joven de 16 años que había huido de esta casa. Era una superviviente. Y los supervivientes entendían que a veces hay que luchar. «¿Qué tenías en mente?», preguntó con cuidado. Isabel dejó su bolsa y se unió a ellos en la mesa. «Byron tiene una debilidad. Es paranoico, pero también es arrogante. Cree que es más inteligente que todos los demás, especialmente que las mujeres. Si podemos convencerlo de que él tiene el control de la situación, cometerá errores». «¿Qué tipo de errores?». «Querrá regodearse, explicar lo listo que ha sido. Y mientras habla,
no estará vigilando sus espaldas. Lance consideró esto. ¿Quieres llevar un micrófono? Mejor que eso, dijo Isabel, sacando un pequeño dispositivo que Lance no reconoció. He estado preparándome para esta confrontación durante 2 años. Sé que necesitaremos pruebas, pero no para la policía, para tener una ventaja. ¿Qué es eso? Cámara de vídeo. Alta definición. Transmisión inalámbrica. Puedo esconderla en cualquier lugar. Transmitir las imágenes a un servidor seguro. Incluso si le pasa algo a la cámara, las pruebas sobreviven. Lance sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Su hija se había visto obligada a crecer rápido, a aprender habilidades que ninguna joven debería necesitar. Pero había sobrevivido. Y ahora estaba lista para luchar. De acuerdo, dijo. Pero lo haremos a mi manera, sin riesgos innecesarios, sin heroicidades. Byron y Candace van a pagar por lo que han hecho. Pero todos saldremos de esto con vida. Entendido, asintió Isabel. Candace solo los miró a ambos, empezando finalmente a comprender que ya no era una jugadora en este juego. Era un peón. Y los peones eran prescindibles. Una cosa más, dijo Lance, levantándose. Candace, vas a escribirlo todo. Nombres, fechas, cantidades, cuentas, cada detalle de la operación de Byron y tu participación. Considéralo un seguro. ¿Un seguro contra qué? La expresión de Lance era fría como la piedra. Un seguro contra que yo decida que mataros a los dos es más simple que solo matarlo a él. Mientras la noche caía sobre su calle suburbana, Lance comenzó a reunir las herramientas que necesitaría para el trabajo de mañana. Había construido su reputación sobre cimientos sólidos y una artesanía cuidadosa. Ahora era el momento de construir algo diferente, una trampa que aplastaría a Byron Weiss tan a fondo como él había aplastado a la familia de Lance. La demolición estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. La casa del lago. Byron Weiss vivía como un hombre que nunca había conocido consecuencias reales. Su casa del lago se asentaba en 12 acres prístinos, con un muelle privado y una rampa para botes que había costado más que las casas de la mayoría de la gente. La casa en sí era un monumento al exceso ventanales del suelo al techo, piedra importada, una bodega que podría abastecer a un pequeño restaurante. Era el tipo de lugar que anunciaba riqueza sin gusto, éxito sin sustancia. Lance había estado observando la propiedad durante 6 horas, tomando nota de las cámaras de seguridad, los sensores de movimiento, la única carretera de acceso que podía bloquearse fácilmente. Byron se sentía seguro aquí, aislado del mundo que había estado manipulando. Esa sensación de seguridad sería su perdición. A las 8:47 p.m., Lance observó a través de unos binoculares cómo el BMW plateado de Byron entraba en la entrada circular. El hombre salió, luciendo exactamente como Lance lo recordaba, alto, delgado, con un cabello prematuramente canoso que probablemente pensaba que lo hacía parecer distinguido. Llevaba una camisa de seda y zapatos italianos que costaban más que el pago de la camioneta de Lance. 13 minutos después, Candace llegó en su Lexus blanco. Se vistió con esmero para esta reunión. Notó Lance blusa escotada, falda corta, tacones que resonaban en el camino de piedra, interpretando el papel de conspiradora y amante devota. Incluso ahora, enfrentando la destrucción de todo, seguía actuando. Lance miró su reloj. 9:00 p.m. Exactamente. Hora de aguar la fiesta. Había aparcado su camioneta a 1/4 de milla por la carretera de acceso, oculta detrás de un grupo de pinos. La caminata hasta la casa lo llevó a través de un bosque espeso, el suelo blando con décadas de hojas caídas.
Se movía en silencio a pesar de su tamaño. Otra habilidad aprendida durante años de caza con su padre, antes de que la ira del anciano consumiera todo lo bueno entre ellos. La casa del lago estaba diseñada para el entretenimiento, lo que significaba una amplia iluminación exterior y grandes ventanales. Lance podía ver el salón principal, donde Byron y Candace estaban sentados en extremos opuestos de un sofá de cuero, con copas de vino en la mano. Parecían actores interpretando mal sus papeles, demasiada tensión, demasiada naturalidad forzada. Isabel ya estaba en posición. Había llegado una hora antes, usando la llave de repuesto que Candace le había proporcionado años atrás, cuando le pidieron que regara las plantas durante las vacaciones de Byron. La cámara de video estaba oculta en el centro de entretenimiento, posicionada para capturar toda la conversación. La propia Isabel estaba escondida en el estudio de Byron, observando a través de la puerta parcialmente abierta. Lance activó su auricular, un sistema de radio de corto alcance que Isabel había conseguido junto con su otro equipo de vigilancia. La voz de su hija llegó claramente. «Están hablando de ti, papá. Byron sospecha de por qué mamá quiere manejar esto personalmente. Puedes oírlo todo. Clarísimo. La cámara está grabando. Byron acaba de preguntarle a mamá si está segura de que no sospechas nada». Lance sonrió sombríamente. La paranoia de Byron se estaba mostrando, lo que significaba que ya estaba desequilibrado. Bien. Lance se acercó a la casa desde el lado del lago, donde las sombras eran más profundas. La puerta trasera estaba abierta. Candace se había encargado de eso. Se deslizó dentro y se movió a través de la cocina oscura, siguiendo el sonido de las voces. «You tiene que parecer completamente natural», decía Candace, sin signos de lucha, sin pruebas de que nadie más estuviera involucrado. «¿Y estás segura de que Isabel cooperará?», preguntó Byron. Parecía diferente cuando la vi antes, más decidida. «Está asustada», mintió Candace suavemente. 5 años huyendo la han destrozado. Solo quiere que esto termine. Lance se posicionó en el pasillo adyacente al salón, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero todavía oculto. A través de su auricular, la voz de Isabel era firme. «Byron está caminando hacia la ventana ahora. Está mirando hacia la entrada». «Todavía no me gusta esto», dijo Byron, volviendo a su asiento. «Quizás deberíamos reconsiderar todo el enfoque. Hay otras formas de asegurar el silencio. Formas permanentes, limpias, eficientes y rastreables». Candace dejó su copa de vino. «¿Quieres decir matarla?» «Quiero decir resolver el problema definitivamente. Isabel es un cabo suelto, Candace. Los cabos sueltos tienen una forma de desenredarlo todo». Lance sintió que su mandíbula se tensaba. Oír a Byron discutir el asesinato de Isabel tan casualmente, como una decisión de negocios, hizo que ese cuidadoso control comenzara a deslizarse de nuevo. «Es solo una chica», dijo Candace, aunque Lance detectó algo teatral en su tono. «Es testigo de un asesinato», corrigió Byron. «Y ahora es una adulta legal que puede testificar sin el consentimiento de sus padres. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida preguntándote cuándo decidirá hablar?» A través del auricular, «Papá». Byron acaba de moverse a su escritorio. Está abriendo un cajón. Lance se tensó. «¿Qué está cogiendo?» «No puedo ver desde aquí». «Espera. Vuelve con algo en la mano». «Esto podría ayudarte a entender la urgencia», dijo Byron, mostrando lo que parecía una fotografía. Le pedí a un amigo en el departamento de policía que buscara la descripción de Isabel en las bases de datos de personas desaparecidas. Ha estado usando al menos 3 identidades diferentes en los últimos 5 años. Sarah Chun, María Santos, Jennifer Walsh. Candace se inclinó hacia adelante. «¿Cómo es eso posible?».
Las identificaciones falsas no son difíciles de conseguir si conoces a las personas adecuadas. Pero aquí está la parte interesante. Una de esas identidades tiene antecedentes penales. Hurtos en tiendas, en su mayoría cosas pequeñas, pero suficientes para establecer un patrón de inestabilidad. ¿A qué quieres llegar? La sonrisa de Byron era depredadora. Quiero llegar a la duda razonable. Si Isabel sale con su historia, la pintamos como una joven perturbada con un historial de enfermedad mental y delitos menores. Sugerimos que está inventando historias para llamar la atención, tratando de culpar a su familia de sus propios fracasos. Eso es... Candace hizo una pausa. Eso es realmente brillante. Se pone mejor. He estado documentando el comportamiento obsesivo de tu marido desde que Isabel desapareció. Los investigadores privados, los viajes nocturnos a los sitios de búsqueda, el problema con la bebida que desarrolló. Las manos de Lance se cerraron en puños. Problema con la bebida. Había bebido de más en noches difíciles, pero nunca había interferido con su trabajo o su búsqueda de Isabel. Presentamos a Lance como un hombre inestable que no podía aceptar las elecciones de su hija, continuó Byron. Cuando Isabel finalmente vuelve a casa, él estalla. Asesinato, suicidio. Final trágico para una familia destruida por secretos. ¿Quieres matar a Lance también? La voz de Candace era pequeña. Quiero eliminar todas las variables, dijo Byron. Lance, Isabel, cualquier otra persona que pueda hacer preguntas incómodas. Borrón y cuenta nueva. A través del auricular, la voz de Isabel era fría como el hielo. Papá, ya he oído suficiente. Acabemos con esto. Lance entró en el salón. No podría estar más de acuerdo, dijo en voz baja. Capítulo 5. Confesiones. La copa de vino de Byron se hizo añicos contra el suelo de madera. Candace ahogó un grito y se apretó contra los cojines del sofá. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del caro reloj de pie de Byron y el suave chapoteo del agua del lago contra el muelle exterior. «Lance», dijo Byron, su voz cuidadosamente controlada a pesar del evidente shock. «Esto es inesperado». «¿Lo es?» Lance se movió por la habitación con una calma deliberada, sus manos visibles y vacías. Aparentemente, lleva semanas planeando matarme. Pensé que debía pasar a discutir los detalles. La mano derecha de Byron se deslizó hacia el bolsillo de su chaqueta. Lance notó el movimiento y sonrió. «Yo no lo haría», dijo Lance en voz baja. «Ya estás en inferioridad numérica, y te garantizo que estás en inferioridad de armas». ¿Inferioridad numérica? Byron miró frenéticamente por la habitación. «Solo estás tú». En realidad, no. Isabel salió del estudio, con la pistola de servicio de Byron, la que guardaba en el cajón de su escritorio sostenida competentemente con ambas manos. Había aprendido a disparar durante sus años a la fuga. Se dio cuenta Lance con una mezcla de orgullo y tristeza. «Hola, Byron», dijo Isabel. «¿Me extrañaste?» El rostro de Byron pasó por varias emociones sorpresa, miedo, ira y, finalmente, cálculo. Lance casi podía ver la mente del hombre trabajando, buscando ángulos, ventajas, alguna forma de recuperar el control de la situación. «Isabel», dijo Byron, forzando una sonrisa. «Te ves bien. Me alegro de que hayas vuelto a casa sana y salva». «De verdad, porque hace 5 minutos estabas planeando asesinarme y culpar a mi padre por ello». «¿Entendiste mal?» «Entendí perfectamente. Igual que entendí hace 5 años cuando torturaste a Dennis Elliot hasta la muerte en nuestro sótano». Byron miró a Candace, que miraba al suelo. «Candace,
Explícales. ¿Explicar qué? Interrumpió Lance. ¿Cómo te has estado acostando con mi esposa durante 3 años? ¿Cómo la convertiste en cómplice de asesinato? ¿Cómo echaste a mi hija de su propia casa? Veo que estás molesto, dijo Byron, su tono cambiando a la cadencia razonable de un hombre acostumbrado a salirse con la suya hablando. Pero hay hechos aquí que no entiendes. Complejidades. Ilumíname. Byron se enderezó la camisa de seda y pareció recuperar algo de compostura. Dennis Elliot no era un investigador inocente. Era un chantajista que había estado extorsionando a compañías de seguros durante años. Tenía archivos sobre docenas de reclamaciones fraudulentas, no solo las mías, sino casos legítimos en los que había ayudado a fabricar pruebas. ¿Así que lo mataste? Me defendí. Denise vino a mi oficina con una pistola, exigiendo más dinero. Forcejeamos. La pistola se disparó. Todo lo que vino después fue solo control de daños. Lance miró a Isabel. Así es como lo recuerdas. Está mintiendo, dijo Isabel rotundamente. Denise estaba atado a una silla. Byron lo torturó durante horas, tratando de que revelara con quién más había hablado sobre el fraude de seguros. Cuando Denise no se quebró, Byron lo mató. Está traumatizada, dijo Byron rápidamente. La memoria puede jugar malas pasadas. Tengo un video, dijo Isabel. La habitación quedó en silencio absoluto. ¿Qué? Susurró Byron. Isabel metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña cámara digital. Lo grabé todo a través de una grieta en la puerta del sótano. 5 años de terapia me ayudaron a entender que necesitaba pruebas si alguna vez quería justicia. El rostro de Byron se había puesto pálido. Eso es imposible. Tenías 16 años. Te escapaste. Tenía 16, pero no era estúpida. Y no me escapé hasta después de haber escondido la cámara y recuperado la tarjeta de memoria. Lance sintió algo parecido al asombro mientras observaba a su hija. Había estado planeando esta confrontación durante años, acumulando pruebas, aprendiendo habilidades, esperando el momento adecuado. Se parecía más a él de lo que nunca había imaginado. Muéstraselo, dijo Lance. Isabel buscó en la memoria de la cámara y levantó la pequeña pantalla. Incluso desde el otro lado de la habitación, Lance pudo ver las imágenes granuladas, pero inconfundibles de Byron, sosteniendo un cuchillo mientras un hombre atado gritaba. «¡Pequeña zorra!», gruñó Byron, su máscara finalmente cayendo. «Deberías haberte quedado lejos». «Quizás», dijo Isabel, «pero entonces me habría perdido verte arder». Byron se abalanzó sobre ella, moviéndose más rápido de lo que Lance había esperado. Pero Isabel estaba lista. Se hizo a un lado y golpeó a Byron con la pistola en la sien. Él cayó de rodillas, con sangre corriendo por su rostro. «Quédate en el suelo», dijo Isabel, su voz firme como una piedra. Lance se volvió hacia Candace, que hiperventilaba en el sofá. «Tu turno de hablar». «No sé, no puedo», balbuceó Candace. «Empieza con Pete Kruger», dijo Lance, «el segundo investigador que mataron». La boca de Candace se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Byron gimió e intentó sentarse, pero Isabel le apretó el cañón de la pistola contra el cuello. «Pete se estaba acercando demasiado», dijo finalmente Candace. Había encontrado conexiones entre la muerte de Dennis y algunas de las reclamaciones de seguro de Byron. Byron dijo que teníamos que detenerlo antes de que fuera a la policía. «Así que lo atrajiste a algún lugar y lo mataste». «Yo no maté a nadie», protestó Candace. «Yo solo proporcioné coartadas. Me aseguré de que Byron tuviera explicaciones de dónde estaba». «Cómplice de asesinato», dijo Lance. «Eso es cadena perpetua».
Candace, suponiendo que vivas lo suficiente para ver un juicio. Byron rió débilmente desde el suelo. ¿Crees que has ganado algo aquí? ¿Crees que esto termina conmigo? Tengo pólizas de seguro que no puedes imaginar. ¿Como cuáles? Depósitos de pruebas, interruptores de hombre muerto, gente que sabe buscar ciertas señales. Byron se esforzó por ponerse de rodillas, la sangre todavía goteando de la herida en su cabeza. Si desaparezco, si me pasa algo, cada detalle de la participación de tu preciosa Candace se hará público. Lance estudió el rostro de Byron, buscando señales. El hombre estaba desesperado, buscando una ventaja, pero había algo en sus ojos que sugería que no estaba del todo fanfarroneando. ¿Qué tipo de depósitos de pruebas?, preguntó Lance. Fotos, videos, registros financieros, todo lo necesario para demostrar que Candace planeó y participó en múltiples asesinatos. La sonrisa de Byron era fea. Mátame. Y ella muere también. Déjame ir, y quizás me calle la boca. Oh, dijo Isabel en voz baja. Podríamos mataros a los dos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Lance miró a su hija, de 21 años, apuntando con una pistola al hombre que destruyó su infancia, discutiendo sobre asesinatos con el mismo tono que podría usar para pedir un café. 5 años de supervivencia la habían cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Esa es una opción, asintió Lance. Pero tengo una idea mejor. Byron y Candace lo miraron con una esperanza desesperada. «Vais a confesar», dijo Lance. «Todo, en cámara, en detalle, y luego vais a desaparecer». «¿Desaparecer como?», preguntó Byron. La sonrisa de Lance era glacial. «Permanentemente». Capítulo 6. La confesión. Lance había aprendido el valor de la documentación durante sus años en la construcción. Los inspectores querían registros, los clientes exigían recibos, las compañías de seguros requerían pruebas, los rastros de papel protegían a todos, excepto cuando no lo hacían. Esta noche, crearía un tipo diferente de registro, uno que serviría a la justicia en lugar de a la burocracia. Isabel reposicionó su cámara, mientras Lance aseguraba a Byron y Candace a sillas de cocina con bridas que trajo en su caja de herramientas. Byron seguía probando sus ataduras con la persistencia metódica de un hombre que claramente había estado en situaciones similares antes. Candace simplemente se sentó mirando sus manos, las lágrimas corriendo por su rostro. «Así es como va a funcionar», explicó Lance, acercando una tercera silla para enfrentarlos. «Vais a contármelo todo, cada detalle de vuestra operación de fraude de seguros, cada asesinato, cada crimen, y lo vais a hacer en cámara». «¿Y si nos negamos?», preguntó Byron. Lance hizo un gesto hacia Isabel, que ajustaba los ángulos de la cámara con eficiencia profesional. «Entonces mi hija empieza a subir el video de ti torturando a Dennis Elliot a todas las plataformas de redes sociales que pueda encontrar, junto con tu nombre completo, dirección y lugar de trabajo. Eso no se sostendrá en un tribunal». «¿Quién ha dicho algo sobre un tribunal?», interrumpió Lance. «No estoy interesado en juicios, abogados y apelaciones. Estoy interesado en la justicia callejera». El rostro de Byron se tensó al comprender. «Estás hablando de un asesinato de justiciero». «Estoy hablando de control de plagas». Lance se volvió hacia Candace, que se encogió bajo su mirada. «¿Quieres empezar tú? Háblame de Dennis Elliot». «Ya te lo conté». «Me contaste mentiras. Ahora dime la verdad». Candace miró desesperadamente a Byron, quien le dio un asentimiento casi imperceptible. Lance captó el intercambio y lo archivó. Incluso ahora,
atados y enfrentando la muerte. Seguían coordinando sus historias. Denise estaba investigando las reclamaciones de seguro de Byron, comenzó Candace lentamente. Había encontrado patrones, irregularidades en la documentación. Byron intentó sobornarlo, pero Denise quería más dinero del que podíamos permitirnos. Así que decidisteis matarlo. Byron lo decidió. Yo solo acepté. Detalles, dijo Lance rotundamente. Candace respiró hondo y temblorosamente. Byron atrajo a Denise a nuestra casa. Le dijo que tenía pruebas de otras reclamaciones fraudulentas, peces más gordos que solo la operación de Byron. Denise vino al sótano para ver los archivos, y Byron estaba esperando. Golpeó a Denise con un martillo. Lo dejó inconsciente. Cuando Denise despertó, estaba atado a la silla. Lance miró a Isabel, que grababa todo con manos firmes. El rostro de su hija era de piedra, pero podía ver el dolor en sus ojos mientras Candace describía los eventos que habían destruido su infancia. ¿Qué pasó después?, preguntó Lance. Byron quería saber con quién más había hablado Denise, cuánto sabían las compañías de seguros, si había otros investigadores trabajando en el caso. La voz de Candace se hacía cada vez más pequeña. Denise no respondía. Dijo que prefería morir antes que ayudar a Byron a encubrir más crímenes. Así que Byron lo torturó durante horas. Lo cortó, lo quemó con cigarrillos, le rompió los dedos. Denise seguía diciendo que solo estaba haciendo su trabajo, que todo lo que quería era exponer la verdad. Byron habló por primera vez desde que comenzaron a grabar. Era un gilipollas santurrón que se creía mejor que todos los demás. Era un hombre honesto tratando de detener a criminales. Dijo Isabel en voz baja. Como tú, rió Byron amargamente. Honesto Dennis estaba desfalcando dinero de su empleador, aceptando sobornos de los reclamantes para falsificar informes. Era tan sucio como cualquiera. Eso no justifica torturarlo hasta la muerte, dijo Lance. No en mi experiencia. Todos tienen un precio. Todos tienen secretos. El secreto de Dennis era que era un hipócrita que se volvió codicioso. Lance se levantó y caminó detrás de la silla de Byron. ¿Cuál es tu secreto, Byron? ¿A qué te refieres? Todos tienen uno. Según tú, ¿cuál es el tuyo? Byron guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su confianza pulida. Me gusta hacer daño a la gente. Siempre me ha gustado. Incluso de niño. Encontraba formas de causar dolor sin que me atraparan. Animales pequeños al principio, luego más grandes. Finalmente, me di cuenta de que podía hacer una carrera de ello. ¿En fraude de seguros? El fraude de seguros era solo el dinero. La verdadera recompensa era encontrar a la gente en su momento más vulnerable después de accidentes, incendios en casa, emergencias médicas, y decidir si merecían ayuda o merecían sufrir más. Lance sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿A cuánta gente has destruido? ¿Destruido a cientos? ¿Matado solo a Dennis y Pate? ¿Y lo disfrutaste? Disfruté teniendo el poder, decisiones de vida o muerte, jugar a ser Dios. Lance miró a Candace. ¿Y te enamoraste de este monstruo? No lo sabía, susurró Candace. No al principio. Byron era encantador, exitoso, atento, todo lo que tú no eras. ¿Cuándo descubriste lo que realmente era? La noche que murió Denise. Vi de lo que era capaz Byron, y me aterroricé. Pero para entonces, ya estaba involucrada. Dijo que si intentaba irme, me incriminaría por todo. Así que te quedaste y le ayudaste a matar a Pete Kruger. Candace asintió miserablemente.
Pete se estaba acercando a la verdad. Byron dijo que era él o nosotros. ¿Cómo lo hiciste? Atraje a Pete a una reunión. Le dije que tenía pruebas sobre la muerte de Denise. Byron estaba esperando en el aparcamiento donde se suponía que nos encontraríamos. Le disparó a Pete y lo hizo parecer un robo. Lance volvió a su silla y se sentó. ¿Algo más que queráis confesar mientras grabamos? Byron y Candace intercambiaron otra mirada. Había más. Se dio cuenta Lance. Algo que todavía se guardaban. La noche que Isabel desapareció. Dijo Byron finalmente. No solo la amenazamos, la hicimos mirar. Mirar que teníamos otro problema. Un ajustador de siniestros llamado Thomas Puitt, que estaba haciendo preguntas sobre algunos de nuestros casos más antiguos. Lo trajimos a la casa esa noche para resolver la situación. El rostro de Isabel se puso blanco. Hubo un tercer asesinato. Tomás no murió, dijo Byron. Solo queríamos que entendiera las consecuencias de una investigación continuada, así que le mostramos el video de Denise. Le hicimos verlo entero. Luego le explicamos lo que le pasaría a él y a su familia si no se echaba atrás. Pero Isabel vio esto, dijo Lance. Isabel nos vio con Thomas. Nos oyó amenazar con matar a su esposa e hijos si no cooperaba. Se dio cuenta de que no éramos solo criminales. Éramos monstruos que harían daño a gente inocente para protegernos. Lance se volvió hacia Isabel. Por eso huiste, no solo porque te amenazaron, sino porque te diste cuenta de que seguirían matando. Isabel asintió, las lágrimas finalmente brotando. No podía dejar que hicieran daño a nadie más por lo que yo sabía. Así que desaparecí, esperando que eso lo terminara. Pero no lo terminó, dijo Byron con satisfacción. Porque aquí estamos todos, 5 años después, y el número de muertos sigue aumentando. Lance se levantó lentamente. La confesión estaba completa. Byron y Candace habían detallado sus crímenes, admitido su culpa y revelado el alcance total de su maldad. El video serviría como prueba si fuera necesario, pero Lance no tenía intención de entregarlo a las autoridades. Isabel, dijo en voz baja, coge la cámara y ve a esperar en la camioneta. Papá. Vete ahora. Isabel dudó. Luego recogió su equipo y salió por la puerta trasera. Lance esperó hasta oír cerrarse la puerta. Luego se volvió hacia sus cautivos. ¿Algunas últimas palabras?, preguntó. Byron rió. ¿Crees que eres el bueno en esta historia? Estás a punto de cometer un doble asesinato. Lance, eso te hace igual que nosotros. No, dijo Lance, sacando un cuchillo de su cinturón. Me hace mejor, porque estoy matando monstruos para proteger a gente inocente. Vosotros matasteis a gente inocente para proteger a monstruos. Candace sollozaba ahora. Por favor, Lance. Sé que no lo merezco, pero por favor, lo siento. Lo siento mucho. Lance miró a la mujer que había amado durante 22 años. La madre de su hija. La persona en la que había confiado por encima de todas las demás. Lo había traicionado de todas las formas posibles. Pero verla derrumbarse así todavía le causaba dolor. Sé que lo sientes, dijo con delicadeza. Pero lo siento, no devuelve a la gente que ayudaste a matar. Lo siento, no le devuelve a Isabel su infancia. Lo siento, no deshace 5 años de infierno. Y la piedad, susurró Candace. Lance sonrió con tristeza. Lo haré rápido. Es toda la piedad que os habéis ganado. Empezó con Byron. Capítulo 7. Limpieza. Lance siempre había sido metódico en la limpieza de las obras. Las herramientas devueltas a sus lugares apropiados.
los escombros desechados correctamente, las áreas de trabajo dejadas impecables para el día siguiente. Los mismos principios se aplicaban a otros tipos de limpieza, aunque los métodos de eliminación eran necesariamente diferentes. La casa del lago de Byron estaba lo suficientemente aislada como para que el sonido de las herramientas eléctricas no llamara la atención. Lance había traído su sierra circular portátil, láminas de plástico de alta resistencia y una nevera llena de hielo. Byron había sido lo suficientemente considerado como para instalar un congelador profundo en el sótano, presumiblemente para almacenar pescado de sus excursiones de fin de semana, aunque Lance sospechaba que podría haber servido para otros propósitos. La parte más difícil no fue el trabajo físico. Lance había despiezado ciervos durante 20 años, y la anatomía humana no era tan diferente. La parte más difícil era mantenerse concentrado mientras su mente seguía derivando hacia Isabel, esperando en la camioneta. Su hija había visto suficiente violencia para toda una vida. No necesitaba saber los detalles de lo que él estaba haciendo dentro. A las 3:00 a.m. la casa estaba limpia. Byron y Candace habían sido reducidos a piezas manejables y asegurados en pesadas bolsas de contratista. Lance había fregado cada superficie con lejía, aspirado a fondo y usado una luz ultravioleta para buscar rastros de sangre. El congelador del sótano ahora contenía 2 pescadores recreativos menos que antes. Encontró a Isabel dormida en el asiento del pasajero de su camioneta, su equipo de cámara cuidadosamente asegurado en su regazo. Parecía más joven mientras dormía, más como la adolescente que desapareció hace 5 años, pero incluso inconsciente. Se mantenía con un cansancio que le partía el corazón a Lance. «Está hecho», dijo suavemente, arrancando el motor. Isabel abrió los ojos de inmediato. Otra habilidad de supervivencia que había aprendido durante su exilio. No volverán a hacer daño a nadie. Isabel asintió y se recostó en su asiento. No pidió detalles, y Lance no los ofreció. Algunas conversaciones podían esperar a la luz del día. Condujeron en un silencio cómodo hacia el pequeño motel donde Isabel se había estado alojando desde su regreso. Era el tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Perfecto para alguien que había pasado 5 años viviendo fuera del sistema. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Isabel mientras entraban en el aparcamiento. «Ahora esperamos», dijo Lance. «Byron y Candace estarán desaparecidos un tiempo antes de que alguien se dé cuenta. Cuando se denuncie su desaparición, la policía investigará. Encontrarán la casa vacía, las cuentas bancarias vaciadas, actividad de pasaportes. Parecerá que se escaparon juntos. ¿Crees que funcionará? Creo que la gente ve lo que espera ver. Un ejecutivo de seguros involucrado en fraudes, huyendo con su novia cuando la investigación se acerca demasiado. Es una historia que tiene sentido». Isabel guardó silencio por un momento. «¿Y nosotros? ¿Y nuestra historia?» Lance se volvió para mirarla. «¿Cuál quieres que sea nuestra historia?» «Quiero volver a casa», dijo Isabel simplemente. «Quiero tener una vida real, sin esconderme, ni huir, ni mirar por encima del hombro». «Entonces eso es lo que haremos. Volverás a tu habitación. Le diremos a la gente que has estado con parientes, tratando de resolver algunos problemas. Cualquiera que haga demasiadas preguntas, obtendrá la verdad que eres una joven que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma». «¿Y las pruebas de video?» «Un seguro. Si alguien viene a buscar a Byron y Candace, si alguien sugiere que podríamos saber algo sobre su desaparición, tenemos pruebas de lo que realmente estaban haciendo». Isabel asintió lentamente. «Lo has pensado bien. He tenido 5 años para pensar en lo que haría si alguna vez encontrara a las personas que te apartaron de mí». Se sentaron en la camioneta unos minutos más.
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Isabel recogió su equipo y se preparó para salir. «Papá», dijo, con la mano en la manija de la puerta. «Sí, lo que hiciste esta noche, sé que fue por mí, para protegerme, pero necesito que sepas que ya no soy una víctima. No lo he sido en mucho tiempo». Lance estudió el rostro de su hija a la luz del salpicadero. «Lo sé. Puedo verlo. Yo elegí volver. Yo elegí ayudarte esta noche. Pase lo que pase a continuación. También lo elegí yo». «Entiendo». Isabel sonrió. La primera sonrisa genuina que Lance había visto en ella desde su regreso. «Bien, porque tengo algunas ideas sobre qué deberíamos hacer con el dinero de Byron». Lance enarcó una ceja. «¿Su dinero? Tiene cuentas en paraísos fiscales por valor de millones, ganancias mal habidas de años de fraude de seguros. He estado rastreando su red financiera durante 2 años, aprendiendo cómo mueve el dinero. Y creo que la familia de Dennis Elliott merece una compensación por su pérdida. La familia de Pete Kruger también. Quizás algunos de los reclamantes de seguros que Byron denegó a lo largo de los años». Lance sintió de nuevo esa oleada de orgullo. Su hija no solo había sobrevivido a su exilio, había usado el tiempo para convertirse en alguien formidable. Alguien que pensaba en la justicia en términos más amplios que la venganza personal. «Eso suena a un buen uso para el dinero sucio», asintió él. «Hay suficiente para ayudar a mucha gente. Quizás empezar una fundación, ayudar a otras víctimas de fraude de seguros. Usar el dinero robado de un hombre muerto para ayudar a sus víctimas. Byron odiaría eso». La sonrisa de Isabel se volvió afilada. «Esa es la idea». Lance rió. La primera vez que reía en 5 años. «Te extrañé, pequeña». «Yo también te extrañé, papá, más de lo que imaginas». Se abrazaron por encima de la consola central de la camioneta. Un padre y una hija reunidos por la violencia, pero unidos por algo más fuerte. Amor. Quizás. O justicia. O simplemente la comprensión de que algunos males solo podían equilibrarse tomando el asunto en tus propias manos. Mientras Isabel caminaba hacia su habitación de motel, Lance se permitió sentir algo que había olvidado que era posible esperanza. Su familia había sido rota por hombres malvados, pero no estaba destruida. Su hija estaba en casa, sus enemigos estaban muertos, y mañana comenzarían a construir algo nuevo de los escombros de su antigua vida. La demolición estaba completa. Ahora era el momento de empezar a construir. Capítulo 8. Nuevos cimientos. 3 meses después. Lance estaba en su patio trasero observando a Isabel plantar un huerto donde antes crecían los rosales de Candace. Su hija se movía con una eficiencia segura, sus manos firmes mientras trabajaba la tierra. Había ganado peso desde que volvió a casa. Perdido la mirada de ojos hundidos de alguien perpetuamente huyendo. Isabel Morales. Como había cambiado legalmente su nombre conservando solo el apellido que había usado durante su exilio. Estaba construyendo una vida en lugar de simplemente sobrevivir a una. La historia oficial se había mantenido perfectamente. Byron Wise y Candace Daly habían desaparecido la misma noche, junto con casi $3 millones de varias cuentas en paraísos fiscales. La investigación del FBI se centró en los patrones de vuelos internacionales y los registros bancarios, rastreando a una pareja fantasma que existía solo en migas de pan digitales, cuidadosamente plantadas. Lance había sido interrogado 2 veces, entrevistas superficiales, en las que interpretó el papel de marido traicionado, enojado pero no peligroso, más interesado en los trámites de divorcio que en la venganza. La investigación interna de la industria de seguros fue más exhaustiva, pero condujo en las direcciones esperadas las reclamaciones fraudulentas de Byron,
que se remontaban a 7 años. La complicidad de Candace en el procesamiento de pagos ilegales. Una empresa criminal que había robado millones antes de colapsar bajo su propio peso. Varios de los clientes de Byron habían sido arrestados. La compañía había resuelto discretamente reclamaciones por denegación indebida por valor de 8 cifras. Nada de eso tocó a Lance o a Isabel. «Papá», llamó Isabel desde el jardín. «Ven a ayudarme con este enrejado». Lance dejó su café y se unió a ella en la tierra. Trabajaron juntos en silencio. Padre e hija construyendo algo que crecería y florecería en lugar de algo diseñado para la destrucción. Se sentía bien usar sus manos para la creación de nuevo. «Recibí la confirmación del banco hoy», dijo Isabel mientras aseguraban el marco de madera. La familia de Dennis Elliott recibió su acuerdo. $200,000 de un denunciante anónimo de la industria de seguros. ¿Cómo se lo tomaron? Su viuda lloró por teléfono. Ha estado luchando para pagar las facturas médicas del tratamiento de cáncer de su marido. La compañía de seguros denegó la mayoría de las reclamaciones después de su muerte. Dijeron que su póliza había caducado. Lance sintió esa familiar ira fría, pero ahora era manejable. Enfocada. El último regalo de Byron a sus víctimas. La familia de Pete Kruger también recibió el suyo. Lo están usando para iniciar un fondo de becas en su nombre. Isabel había pasado los últimos 3 meses identificando sistemáticamente a las víctimas de Byron y canalizando su dinero robado de vuelta a ellas a través de transferencias anónimas. Había establecido una fundación llamada Fundación por la Justicia, Elliott Kruger, ostensiblemente financiada por activos recuperados de investigaciones de fraude de seguros. La documentación era lo suficientemente compleja como para satisfacer a los auditores, pero lo suficientemente vaga como para proteger su verdadera fuente. ¿Alguien sospecha de esta repentina bonanza de justicia?, preguntó Lance. Todo lo contrario. La industria de seguros se está atribuyendo el mérito de las recuperaciones. Afirman que demuestra su compromiso de erradicar el fraude y ayudar a las víctimas. Isabel sonrió sombríamente. Incluso lo están usando en su marketing. Byron realmente odiaría eso. Terminaron el enrejado y se trasladaron al patio que Lance había construido el fin de semana anterior. Isabel había insistido en muebles de exterior. Había pasado demasiados años confinada en espacios pequeños como para disfrutar de estar dentro todo el tiempo. Se sentaron en un silencio cómodo, viendo el sol ponerse detrás de los arces que Lance había plantado cuando Isabel tenía 5 años. «He estado pensando en el futuro», dijo Isabel finalmente. «¿Qué tipo de futuro?» «Quiero volver a la escuela, terminar mi carrera. Quizás estudiar criminología o contabilidad forense». Lance asintió. «Suena como un buen encaje para alguien con tus habilidades. Estaba pensando que podría especializarme en la investigación de fraudes de seguros. Ayudar a la Fundación Elliott Kruger a expandir su trabajo de víctima a victimario a defensor de víctimas. Eso es todo un viaje». Isabel rió, y el sonido fue más ligero de lo que Lance había oído en años. «Prefiero pensar en ello como una evolución. Usar lo que aprendí durante el peor momento de mi vida para ayudar a otras personas». Hablaron de asuntos prácticos, a qué escuela solicitar, cómo explicar la brecha en su educación, si su nueva identidad crearía complicaciones. Isabel ya había pensado en la mayoría de los desafíos. Otra señal de cuán a fondo se había preparado para esta nueva vida. Al caer la oscuridad, Lance se encontró pensando en Candace por primera vez en semanas. No con ira o arrepentimiento, sino con una especie de curiosidad distante. ¿Había imaginado alguna vez que terminaría así? Había pensado en Isabel durante esos 5 años. Se había preguntado dónde estaba su hija y si estaba a salvo. O Candace había estado tan consumida por su aventura
y sus consecuencias, que había dejado de lado por completo el instinto maternal. ¿Piensas alguna vez en mamá?, preguntó Isabel, como si leyera sus pensamientos. A veces, ¿y tú? Intento no hacerlo, pero a veces recuerdo cosas buenas de antes. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, la forma en que solía leerme cuando era pequeña. No siempre fue en lo que se convirtió, dijo Lance con cuidado. La gente cambia. A veces se convierten en cosas que no reconocemos. ¿Crees que alguna vez nos amó? ¿De verdad nos amó? Lance consideró la pregunta seriamente. Creo que amaba la idea de nosotros, la familia perfecta, el marido exitoso, la hija hermosa. Pero cuando la vida real se complicó, cuando tuvo que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo fácil, eligió lo fácil. Y Byron era la opción fácil. Byron era emocionante, peligroso. La hacía sentir especial de una manera que 20 años de matrimonio ya no podían. Isabel guardó silencio por un largo momento. Me alegro de que se haya ido, dijo finalmente. Sé que eso me convierte en una persona terrible, pero me alegro. No te convierte en terrible, te convierte en honesta. Solía tener pesadillas en las que me encontraba. Venía a donde quiera que estuviera escondida y me arrastraba de vuelta para enfrentar lo que había visto. A veces, las pesadillas eran peores que los recuerdos. Lance se acercó y tomó la mano de su hija. Ya no puede hacerte daño. Ninguno de los dos puede. Lo sé. Es solo que a veces es difícil de creer que realmente se han ido, que esto realmente ha terminado. ¡Ha terminado! Nos aseguramos de ello. Se sentaron cogidos de la mano hasta que los mosquitos los hicieron entrar. Isabel calentó pizza sobrante mientras Lance revisaba las cerraduras y activaba el sistema de seguridad. Hábitos de los últimos 3 meses que se habían vuelto rutina. Estaban a salvo ahora, pero la vigilancia era un hábito difícil de romper. Tuve una idea sobre la fundación, dijo Isabel mientras comían. ¿Y si nos expandimos más allá del fraude de seguros? Hay otros tipos de delitos financieros que perjudican a la gente corriente. Préstamos abusivos, estafas con tarjetas de crédito, fraudes de inversión. Son muchos tipos malos a los que perseguir. El mundo está lleno de tipos malos, papá, pero también está lleno de gente que resultó herida porque confió en la persona equivocada en el momento equivocado. Gente como la viuda de Dennis, que perdió su casa porque una compañía de seguros no quiso honrar la póliza de su marido. Lance estudió el rostro de su hija. Había heredado su naturaleza metódica y su sentido de la justicia. Pero había algo más allí, también una dureza que venía de la experiencia. De entender que a veces la única forma de detener a los monstruos era convertirse en algo monstruoso tú mismo. ¿Quieres hacer de esto una carrera?, dijo. Cazar depredadores. Quiero asegurarme de que lo que le pasó a nuestra familia no le pase a otras familias. Y cuando suceda, quiero asegurarme de que las víctimas tengan a dónde acudir para obtener ayuda real, incluso si esa ayuda implica métodos cuestionables. La sonrisa de Isabel era afilada como una cuchilla. Especialmente entonces. Lance levantó su botella de cerveza en un brindis simulado. Por los métodos cuestionables y los resultados justos. Por hacer pagar a los cabrones, respondió Isabel, chocando su botella contra la de él. Afuera, la calle suburbana estaba tranquila y pacífica. Los niños montaban en bicicleta por las aceras. Los vecinos charlaban por encima de las vallas. Las familias se reunían alrededor de las mesas para cenar. Gente normal viviendo vidas normales, protegida por leyes y sistemas que generalmente funcionaban. Pero Lance conocía la verdad sobre la vida normal.
Era frágil, fácilmente destruida por personas que operaban fuera de los límites de la ley y la conciencia. Cuando los sistemas fallaban, cuando la ley no podía alcanzar a los culpables, alguien tenía que adentrarse en la oscuridad y equilibrar la balanza. Alguien tenía que estar dispuesto a convertirse en el monstruo que cazaba monstruos. Lance e Isabel habían encontrado su vocación. Capítulo 9. Legado. Un año después, Lance estaba en una sala de conferencias del centro de Minneapolis, escuchando a Maria Hoffman, la viuda de Dennis Elliott, dirigirse a una reunión de víctimas de fraude de seguros. La Fundación Elliott Kruger había crecido más allá de la visión original de Isabel, proporcionando no solo asistencia financiera, sino también defensa legal, apoyo en la investigación y algo más valioso que el dinero, esperanza. Cuando mi marido murió, pensé que su trabajo había muerto con él, decía María. Denise pasó su carrera luchando por personas que no podían luchar por sí mismas. La fundación le ha dado nueva vida a su trabajo y un nuevo significado a su muerte. La audiencia. 37 personas, cuyas vidas habían sido destrozadas por el fraude de seguros. Aplaudió con el fervor de los creyentes. Lance reconoció varias caras de los archivos privados de él y de Isabel Sarah Chun, cuya reclamación médica había sido denegada por motivos inventados, dejando a su familia en la bancarrota. Tony Bowman, que había perdido su negocio cuando la compañía de Byron se negó a pagar por daños legítimos de un incendio. Margaret Nolan, una anciana que había sido sistemáticamente estafada por una red de ajustadores sin escrúpulos. Todos ellos habían recibido acuerdos anónimos. Todos ellos creían que su compensación provenía de victorias legales legítimas. Ninguno de ellos sospechaba que su justicia había sido comprada con la sangre y el dinero de sus verdugos. Isabel subió al podio a continuación, presentándose como la directora de investigaciones especiales de la Fundación. Se veía profesional con su traje oscuro, segura de una manera que hizo que el pecho de Lance se apretara de orgullo. Su hija había construido esta organización de la nada, convirtiendo su trauma en un arma contra el trauma de otras personas. La Fundación Elliott Kruger ha recuperado más de $12 millones para las víctimas de fraude en nuestro primer año, anunció Isabel. Hemos proporcionado asistencia legal en 47 casos y apoyo en la investigación en docenas más. Pero nuestro verdadero logro no es monetario. Hizo un gesto hacia la audiencia. Nuestro verdadero logro es esta sala, estas voces, estas historias que quizás nunca se habrían contado si Dennis Elliott y Pete Kruger no hubieran estado dispuestos a arriesgar sus vidas por la verdad. Más aplausos. Lance notó que varias personas se secaban las lágrimas. Para ellos, no se trataba solo de dinero. Se trataba de validación, reconocimiento, prueba de que su sufrimiento le importaba a alguien. Después de la presentación, Lance e Isabel condujeron a su nuevo edificio de oficinas, un almacén reconvertido en un barrio emergente que atraía a jóvenes profesionales y organizaciones sin fines de lucro. La Fundación Elliott Kruger ocupaba todo el segundo piso, con espacio para investigadores, abogados, defensores de víctimas y analistas financieros. No está mal para un año de trabajo, dijo Lance mientras caminaban por el bullicioso espacio de trabajo. Es solo el principio, respondió Isabel. He estado rastreando algunos patrones interesantes en los datos, conexiones entre casos de fraude aparentemente no relacionados. Creo que estamos ante redes organizadas, no solo actores individuales malvados. Lo llevó a su oficina, un espacio sorprendentemente modesto, considerando que controlaba una operación multimillonaria. Las paredes estaban cubiertas de diagramas de flujo, fotografías, recortes de periódico y mapas marcados con alfileres de colores. Parecía el espacio de trabajo de alguien que cazaba asesinos en serie, en lugar de criminales financieros. «Muéstrame», dijo Lance.
Isabel abrió una presentación digital en su ordenador. ¿Recuerdas a Stuart McCarthy, el ajustador que denegó las reclamaciones médicas de Sarah Chun, el viejo amigo de Byron de la oficina regional? ¿Verdad? Bueno, Stuart ha estado ocupado desde que Byron desapareció. Ha procesado más de 200 denegaciones de reclamaciones en el último año, todas involucrando a pacientes con cáncer o familias con niños discapacitados. Lance estudió la pantalla, apuntando a las víctimas más vulnerables. Exactamente. Gente que está demasiado enferma o demasiado abrumada para defenderse eficazmente. Pero aquí está la parte interesante. Stuart no trabaja solo. La presentación cambió para mostrar un diagrama de red. He identificado al menos a 6 ajustadores que trabajan en coordinación en 3 compañías de seguros diferentes. Comparten información de clientes, coordinan las denegaciones para evitar patrones y se reparten las primas por ahorro. Una conspiración. Una bien organizada. Han robado millones a familias que enfrentan emergencias médicas, y lo han hecho de manera sistemática para evitar ser detectados. Lance sintió que esa familiar ira fría crecía. ¿Qué quieres hacer al respecto? La sonrisa de Isabel era depredadora. Quiero destruirlos. A todos ellos. Completamente. Abrió otro archivo. Stuart es la clave. Coordina la red. Maneja los casos más sensibles y tiene una debilidad que podemos explotar. ¿Cuál es? Tiene un problema con el juego. Le debe dinero a gente muy desagradable. Dinero que vence el próximo mes. Lance asintió lentamente. Y creo que Stuart podría estar interesado en una proposición. Una forma de pagar sus deudas y empezar de nuevo en otro lugar, a cambio de todo nombres, métodos, registros financieros, listas de clientes, documentación completa de la red de fraude. Y después de que te dé todo, la expresión de Isabel no cambió. Después de eso, Stuart descubrirá que huir de las deudas de juego es más difícil de lo que pensaba. Lance estudió el rostro de su hija, buscando señales de la adolescente traumatizada que había huido de esta ciudad hacía 5 años. Había desaparecido por completo, reemplazada por alguien más duro y más enfocado, alguien que entendía que la justicia a veces requería métodos que la ley no podía sancionar. «Estás hablando de un desmantelamiento coordinado de 6 personas», dijo Lance. «Estoy hablando de detener una red que está robando a pacientes con cáncer y niños discapacitados. Los métodos son los que tengan que ser. Y si algunos de ellos terminan como Byron y Candace, pues terminan como Byron y Candace». Lance guardó silencio por un largo momento. Su hija había cruzado líneas que la mayoría de la gente ni siquiera podía ver. Se había convertido en alguien capaz de planificar y ejecutar complejos esquemas de venganza que bordeaban lo sociopático. Pero estaba usando esas habilidades para proteger a gente inocente de depredadores que operaban con impunidad. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó. «Necesito que seas mi socio. Oficialmente, esta vez. La Fundación está contratando a un nuevo director de seguridad y operaciones especiales. No sé nada de leyes de seguros. Sabes de construcción, planificación, gestión de proyectos, asignación de recursos». La sonrisa de Isabel se suavizó. «Y sabes cómo ocuparte de problemas que no se pueden resolver por los canales normales». Lance pensó en su vida antes del regreso de Isabel. Días vacíos pasados manteniendo una casa que se había sentido como una tumba. Noches de insomnio preguntándose si su hija estaba viva o muerta. La rabia lenta y ardiente que había amenazado con consumirlo por completo. Ahora tenía un propósito. Tenía una familia. Tenía un trabajo significativo que hacía el mundo incrementalmente menos malvado. «¿Cuándo empiezo?», preguntó. «Ya empezaste.
El día que entraste en la casa de Byron y decidiste que algunos crímenes merecen una atención personal. Trabajaron hasta tarde esa noche, planeando su enfoque hacia Stuart McCarthy y su red. Isabel había estado rastreando al grupo durante meses, construyendo perfiles completos, identificando vulnerabilidades y puntos de presión. Para cuando salieron de la oficina, tenían una estrategia detallada que destruiría sistemáticamente la vida de 6 personas mientras proporcionaba justicia a cientos de sus víctimas. Mientras caminaban hacia sus coches, Lance sintió algo que no había experimentado desde el regreso de Isabel: completa satisfacción. Su hija estaba en casa, sus enemigos estaban muertos y tenía un trabajo significativo que utilizaba cada habilidad que había aprendido durante 48 años de vida. «Papá», dijo Isabel cuando llegaron al aparcamiento, «necesito decirte algo». «¿Qué es?» «Estoy orgullosa de nosotros, de lo que hemos construido, de lo que hemos logrado. Hace 5 años, pensé que mi vida había terminado. Ahora, creo que apenas está comenzando». Lance abrazó a su hija. Esta notable joven que había sobrevivido a un trauma que habría roto a la mayoría de la gente y había emergido más fuerte de lo que nunca había sido. «Yo también estoy orgulloso de nosotros», dijo. «Y estoy orgulloso de lo que vamos a hacer a continuación». Condujeron a casa a través de la noche de Minneapolis, padre e hija unidos por sangre y propósito, y por la comprensión de que algunos tipos de justicia requerían ensuciarse las manos. La Fundación Elliot Kruger continuaría su trabajo oficial: defensa legal, asistencia financiera, educación pública sobre el fraude de seguros. Pero su verdadero trabajo, su trabajo más importante, sucedería en las sombras, donde los depredadores aprendieran que sus víctimas no eran tan indefensas como habían supuesto. Donde las personas que se beneficiaban del sufrimiento descubrieran que el sufrimiento era una calle de doble sentido. Donde los monstruos descubrieran lo que se sentía al ser cazado. Lance e Isabel habían encontrado su vocación. Serían la oscuridad que cazaba a la oscuridad, la violencia que protegía al inocente, la justicia que operaba más allá del alcance de la ley. Serían lo que el mundo necesitaba que fueran. Y nunca se detendrían. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla, y los veré.